Bien, a continuación vamos a resolver estos tres sistemas de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas, utilizando el método de eliminación de Gauss-Jordan. En primer lugar, ¿en qué consiste el método de eliminación de Gauss-Jordan? En convertir a este sistema de ecuaciones en una matriz de coeficientes y luego reducir esta matriz de coeficientes, específicamente la parte de las variables, a una matriz identidad y de ahí generar directamente los valores de X y de Y. ¿Cómo se hace esto? Vamos a entenderlo mejor en la práctica. Lo primero que tenemos que hacer es insertar la matriz de coeficientes, es decir, los números que acompañan a las variables. Entonces vamos a colocar los coeficientes de la primera ecuación, sería 1, 3 y 6. En la segunda ecuación sería 5, menos 2 y 13. Entonces vamos a realizar operaciones para convertir a la matriz que representan a las variables, las primeras dos columnas, en la matriz identidad. El primer término que debemos tener en la primera columna es el 1 y debajo debemos obtener un 0. Es decir, que donde va este 5 debemos tener un 0. ¿Cómo convertimos el 5 en 0? En este caso debemos indicar la operación que vamos a realizar. Para que el 5 se haga 0 tiene que ser el mismo número con el signo contrario, es decir, menos 5. Entonces menos 5 lo voy a multiplicar por la fila 1 y el resultado se lo voy a sumar a la fila número 2. Esta operación solamente va a afectar a la fila número 2, no afecta a la fila número 1. Entonces vamos a copiar la matriz de coeficientes y vamos a conservar la fila número 1, ya que la fila número 2 es la que se va a alterar. Y hacemos las operaciones para cada elemento. Menos 5 por 1 es menos 5, más 5 es 0. Segunda columna, menos 5 por 3 es menos 15 menos 2 es menos 17. Tercera columna, menos 5 por 6 es menos 30 más 13 es menos 17. De esta manera generamos entonces el 0 en la primera columna. Muy bien, vamos entonces a avanzar hacia la siguiente columna. En la siguiente columna el 1 queda en la posición donde está el menos 17. Vamos escalonando y vamos bajando. Entonces en este lugar debe quedar el 1. Tenemos que indicar es qué operación debemos hacer para que ese elemento se convierta en 1. Entonces para convertir en 1, la operación que vamos a hacer en la fila número 2 es dividir esa fila entre el valor del mismo elemento. Es decir, la fila número 2 la vamos a dividir entre menos 17. De tal manera que esta va a ser una operación que solamente va a afectar a la fila número 2. Entonces vamos a copiar la matriz de coeficiente, conservamos la fila 1 y solamente vamos a alterar a la fila número 2. Cada elemento lo vamos a dividir entre menos 17. 0 entre menos 17 es 0. Menos 17 entre menos 17 es 1. Menos 17 entre menos 17 es 1. Ya obtuvimos el 1 en la segunda columna. Este 1 va a ser el pivote y con este 1 vamos a obtener el 0 en la parte superior. Entonces, ¿qué operación vamos a realizar para convertir al 3 en 0? Sería menos 3 veces la fila 2 se la vamos a sumar a la fila número 1. Y esa operación solamente va a afectar a la fila número 1. Fila número 1. Entonces vamos a copiar la matriz del coeficiente, pero vamos a eliminar los valores de la fila número 1. Obviamente donde está el 0 no va a afectar, porque fíjense, menos 3 por 0 es 0 más 1 es 1. Va a afectar a partir del pivote. Menos 3 por 1 es menos 3 más 3 es 0. Menos 3 por 1 es menos 3 más 6 es 3. Entonces, de esta manera ya convertimos esta parte de la matriz, que es la matriz de coeficientes de las variables, en la matriz identidad.
Entonces, directamente esto nos va a dar el resultado de las incógnitas x e y. Si directamente podemos decir que x, que es este elemento, una x vale 3, o sencillamente x vale 3. Y aquí el segundo elemento es y vale 1, una y vale 1. Y de esta manera hemos solucionado este sistema de ecuaciones con el método de Gauss-Jordan. Bien, vamos a seguir practicando con el siguiente ejercicio. Tenemos la siguiente matriz, 2x menos 2y igual a 1, 3x más y es igual a 3. Entonces, recordamos que el primer paso es la creación de la matriz de coeficientes. En este caso, la matriz de coeficientes es la matriz que tiene los coeficientes que acompañan las variables. En este caso, en la primera ecuación sería 1, menos 2, 1. Segunda ecuación, 3, 1 y 3. Entonces recuerden, en la primera columna, el primer elemento debe ser el 1, va a ser el pivote, ya lo tenemos. Debajo de ese 1 debemos generar un 0, donde está el 3. La pregunta es, ¿cómo vamos a convertir el 3 en 0? Multiplicando menos 3 por la fila número 1 y el resultado se lo vamos a sumar a la fila número 2. Recuerden que esa operación solamente va a afectar a la fila número 2. Entonces, al aplicar estas ecuaciones, vamos a copiar la matriz de coeficientes y la que vamos a alterar es la fila número 2. La fila número 1, donde está el pivote, no va a ser alterada. Multiplicamos menos 3 por 1, pues menos 3 más 3 es 0. Menos 3 por menos 2 es 6 positivo, más 1 es 7. Menos 3 por 1 es menos 3, más 3 es 0. Bien, ya obtuvimos entonces 1 y 0. Vamos a pasar entonces a la siguiente columna. Recuerden que el 1 va a estar ahora en esta posición donde está el 7. Recuerden que vamos escalonando. Entonces lo tenemos aquí abajo. La pregunta es, ¿qué operación debo realizar para convertir al 7 en 1? Recuerden que se divide entre sí mismo para obtener los unos. Entonces la fila 2, que es la fila que contiene el 7, se va a dividir entre sí mismo, es decir, fila 2 entre 7. Y recuerden que el resultado solamente va a afectar a la fila número 2. Entonces vamos a copiar la matriz de coeficientes. La fila número 1 va a quedar inalterada y los elementos de la fila 2 los vamos a dividir entre 7. 0 entre 7 es 0, 7 entre 7 es 1, 0 entre 7 es 0. De esta manera conseguimos el pivote de la columna número 2. Recuerden que este va a ser el orden. Primero el pivote, que es el 1, y luego los ceros, no al revés. Entonces, ya obtenemos el 1, pasamos al 0. Donde está el menos 2, eso debe ser 0. La pregunta es, ¿qué operación debo realizar para convertir a este menos 2 en 0? Multiplicar por 2 positivo al elemento de la fila número 2, donde está el pivote, y luego se la sumo a la fila 1, donde está el 2. Y de esa manera así se elimina el 2. Recuerden que esa operación solamente va a afectar a la fila número 2. Copiamos nuestra matriz de coeficientes y vamos a dejar la fila 1 constante, la fila 2 constante, porque es la fila que tiene el pivote, y la que vamos a alterar es la fila número 1. Entonces vamos a multiplicar por 2 la fila 2, le sumo fila 1. 2 por 0, 0, más 1, 1. Cuando hay ceros no afecta. 2 por 1, 2, menos 2 es 0. Y 2 por 0, 0, más 1 es 1. De esta manera conseguimos en las dos primeras columnas, las columnas de las variables, la matriz identidad. De esta manera ya tenemos directamente los valores de la variable x e y. Colocamos entonces sus valores respectivos. Decimos que x vale 1, directamente una x vale 1 y una y vale 0. O una y vale 0. Estos serían los resultados de este sistema de ecuaciones por el método de Gauss-Jordan. Bueno, vamos a finalizar con el último ejercicio. Un sistema de ecuaciones donde el primer elemento no es 1.
si no es 2. Vamos a ver qué operación nueva debemos incluir o diferente de la que hemos hecho anteriormente. Recuerden que el primer paso es crear la matriz de coeficientes. En este caso sería 2, sería menos 12 y sería 6. La segunda matriz o la segunda ecuación sería 3, 1 y 9. Y procedemos a hacer las operaciones para generar el 1. Fíjense que en este caso no hay un 1 en la primera columna. Debemos generarlo, por eso nos preguntamos qué operación debemos realizar para generar ese 1. Entonces, como en esa posición donde debe estar el 1 está el 2, recuerden que para obtener los unos hay que dividir la fila entre el valor de ese elemento. Es decir, la fila número 1 la vamos a dividir entre 2. Fila 1 entre 2. Y bueno, estos elementos o esta operación solamente va a afectar a la fila número 1. Copiamos la matriz de coeficientes, pero vamos a alterar la fila número 1, dividiendo cada elemento entre 2. 2 entre 2 es 1, menos 2 entre 2 es menos 6, y 6 entre 2 es 3. Muy bien, obtuvimos el 1, que es el pivote de esa columna, y con ese pivote vamos a obtener el 0 en la parte inferior. La pregunta es cómo hacemos para convertir a este 3 en 0. Recuerden que vamos a obtener este 0 sumando al 3 el elemento opuesto, es decir, menos 3. Entonces, ¿cómo hacemos? Decimos menos 3, lo multiplicamos por la fila 1 que tiene el pivote y se lo sumo a la fila 2 que tiene el elemento que quiero hacer 0. Menos 3 fila 1 más la fila 2, y esta operación solamente va a afectar a la fila número 2. Copiamos nuestra matriz de coeficiente que tenemos acá, pero solamente vamos a afectar en este caso la fila número 2. La fila número 1 que tiene el pivote queda constante. Para cada elemento hacemos menos 3 fila 1 más fila 2 y comenzamos. Menos 3 por 1 es menos 3, más 3 es 0. Menos 3 por menos 6 sería 18 positivo, más 1 es 19. Y menos 3 por menos 3 es menos 9, más 9 es 0. Listo, ya obtuvimos entonces el 1 y el 0 en la primera columna. Proseguimos y avanzamos ahora a la segunda columna. Recuerden que en la segunda columna bajamos y acá vamos a obtener el 1, donde está el 19. La pregunta es qué operación debemos realizar para que el 19 se haga 1. Para hacer 1, recuerden, debo dividir la fila donde está el elemento entre el valor del elemento, que sería 19. Toda la fila 2 entre entre 19 positivo. Copiamos la matriz de coeficientes y entonces dividimos cada uno entre 19. 0 entre 19 es 0, 19 entre 19 es 1, 0 entre 19 es 0. Directamente obtuvimos el 1. Y bueno, recuerden que este elemento va a ser el pivote. Con este elemento vamos a obtener el 0 en la parte superior. La pregunta es qué operación debemos hacer para que el menos 6 se convierta en 0. Multiplicamos 6 veces a la fila 2 que contiene el pivote, se lo sumamos a la fila 1 que contiene el elemento que quiero eliminar, y esta operación solamente va a afectar a la fila número 1. La fila número 2, que es la fila que tiene el pivote, queda inalterada. Vamos entonces a modificar los valores de 1. Obviamente debajo del 0 o encima del 0 no va a haber ninguna modificación. Entonces decimos 6 por 1, 6 menos 6 es 0. 6 por 0, 0, más 3 es 3. De esta manera ya obtuvimos esta matriz diagonal, o esta matriz de identidad cuya diagonal son 1 y el resto son ceros. Y directamente obtenemos los valores de las incógnitas x e y. Al leer la primera ecuación sería una x más 0y, es decir, no hay y, es igual a 3.
En la segunda ecuación 0x, es decir, solamente queda y es igual a 0. Y esta sería entonces la solución de este sistema de ecuaciones utilizando el método de Gauss-Jordan. Bien, gracias por ver mi video. Nos vemos entonces en un próximo video.